Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. ¿Creéis en la reencarnación, en las vidas pasadas? Hoy os traigo una historia sobre una mujer que desde que tenía uso de razón, siendo bien pequeñita, tenía visiones o sueños sobre una vida pasada, una vida que había ocurrido hace muchísimos años, por allá en los años 30. Esta niña pues estuvo bastante angustiada toda su vida porque en sus visiones veía a una mujer llena de dolor y de preocupación al ver que iba a morir y que iba a dejar desamparados a sus 8 hijos sin poder hacer nada. Esta niña, cuando creció, se convirtió en una mujer adulta, no descansó hasta encontrar a los 8 hijos que había tenido en una vida pasada. Esta es la historia de Jenny Cockell. Jenny Cockell nació en Inglaterra en 1953. Fue una niña muy solitaria que no encajaba con los otros niños, tenía otros intereses y, como os digo, tenía visiones, recuerdos, sueños sobre una mujer, la misma mujer siempre, una mujer llamada Mary. Jenny veía en estas visiones a esta mujer, Mary, que había tenido una vida súper difícil, que había pasado mucha hambre, que había trabajado muy duro y aún así se le hacía muy difícil mantener a sus 8 hijos. Recuerda cómo Mary y sus hijos comían avena, harina y patatas, nada más, no se podían permitir comer carne, estaba muy cara. Recuerda cómo esta mujer era maltratada por su marido y cómo este hombre también maltrataba a sus hijos. Así que Jenny, desde niña, tuvo en la cabeza unas preocupaciones que los otros niños no tenían. Para ella, esto no eran sueños, eran recuerdos, porque Jenny sentía que esto ya lo había vivido y que Mary se había reencarnado en ella. Los sueños eran tan reales que siempre supe que había vivido antes, ya que guardaba recuerdos de haber sido una joven irlandesa muerta 20 años atrás. Aquel recuerdo me generaba una gran angustia por los hijos que ella abandonó. Con solo 4 años, Jenny le preguntó a su madre sobre la reencarnación y sobre las vidas pasadas y por qué nadie hablaba de esto si para ella esto era su día a día. No entendía por qué nadie hablaba sobre esto. Su madre le dijo que es que esto de la reencarnación era algo en lo que solo algunas personas creían. Esto me hizo ver que yo era distinta, lo que me hacía cuestionarme. A los 8 años, las premoniciones reveladas en mis sueños renovaron mi confianza. Comencé a desarrollar el sentido de mi normalidad, compartiendo el secreto con poca gente. En ese entonces, la mayor parte del tiempo la vivía en el mundo de Mary. En su adolescencia, Jenny parece ser que se centró un poquito más en su propia vida, estudió, se convirtió en podóloga, se casó con un hombre llamado Steve, tuvieron 2 hijos y parece ser que esto hacía que tuviese menos tiempo para pensar en la vida de Mary y así centrarse más en la suya propia. Aún así, de vez en cuando a su cabeza venían estos recuerdos sobre Mary, sobre la casa donde vivía Mary, sobre su pueblo, edificios que había por allí, casas, iglesias y mapas. Lo que hacía Jenny era ir escribiendo todo esto que se le venía a la cabeza en un cuaderno con la intención de algún día recopilar todos estos datos y averiguar por fin quién era la mujer que se le aparecía en sueños. Mis días estaban llenos de escenas de la pequeña casa de Mary, de color marrón claro, protegida del camino por un muro de piedra, con terrenos pantanosos por detrás, un riachuelo y un huerto de hortalizas. Mary pasaba la mayor parte del tiempo cocinando. Las papas y la harina de avena constituían la dieta diaria, ya que no alcanzaba el dinero para carne. Muy cerca había un pueblo más grande, una estación de ferrocarril, una carnicería y una iglesia. A cada lado había un mercado donde vendían cosas que ella nunca podía comprar. Jenny de repente recordaba cosas de su vida pasada, veía en su cabeza como unos niños estaban llamando a la ventana de la casa de Mary diciéndole que habían cazado un conejo, todos festejando porque iban a comer carne. También veía pues a Mary, la pobre Mary de 35 años, agonizando y muy angustiada, preguntándose una y otra vez: ¿qué va a ser de mis hijos cuando muera? ¿Qué va a ser de mis hijos, Dios mío? Estos recuerdos Jenny los situaba entre 1898 y los años 30. 21 años después del fallecimiento de Mary, Jenny nació y Mary siempre acompañó a Jenny
en sus pensamientos. Yo lloraba como ella, sentía su dolor como el mío y tenía miedo por el incierto futuro de los niños. Tal injusticia me causaba rabia porque en los sueños la muerte llegaba inevitablemente. Un día de niña sentí la seguridad de que si pudiera mirar un mapa de Irlanda, sabría con certeza dónde estaría situado el pueblo y podría compararlo con los mapas que había estado dibujando. Cuando tuve un mapa hice varios intentos y cada vez volvía al mismo sitio, a un lugar llamado Malahide, situado al norte de Dublín. En los sueños veía a los niños. El mayor de 13 años, seguro de sí mismo, una niña vivaz, 4 niños más pequeños, una niña rubia de 5 años y un recién nacido. En cuanto a Mary, los recuerdos eran tan claros que la veía con su cabello largo recogido en un moño y en una ocasión esperando en un embarcadero, arropada con un manto, mirando hacia el mar. Iba allí a menudo, pero nunca pude recordar por qué o a quién esperaba. Cuando nacieron mis hijos actuales me convencí de que tenía que encontrar a mi familia perdida. Recurrí a la hipnosis regresiva y tras varias sesiones inicié un incansable periplo por Inglaterra e Irlanda, intentando armar las piezas del misterioso rompecabezas. Así que Jenny por fin miró un mapa de Malahide y coincidía perfectamente con el dibujo que había hecho ella en su cuaderno del mapa que había visto en su cabeza. En 1988 se sometió a una terapia de hipnosis regresiva. Esto ayudó a que tuviese todavía más recuerdos de su vida pasada. Un año después, en 1989, Jenny viajó por fin hasta Malahide, en Irlanda. Llegó allí a ese pueblo, visitó sus calles y recordaba perfectamente, sin haber estado allí antes, esa iglesia, esa casa, esos caminos. Todo le era familiar, porque ella, según ella, ya lo había visto en su cabeza. Su historia se hizo popular, salió en la BBC y gracias a esto un granjero del pueblo se puso en contacto con ella y le dijo que la Mary que buscaba era Mary Sutton, que él la recordaba perfectamente, que había sido una mujer que había trabajado durísimo, que había tenido una vida muy difícil y que había dejado, gracias a una enfermedad, pues a 8 hijos en la orfandad, ¿no? El mayor de los niños se había quedado a vivir con el padre, estuvo pues varios años sufriendo malos tratos pues por parte de este hombre, y los otros niños habían sido separados y llevados cada uno a un orfanato. Investigando, encontraron el acta de nacimiento de 6 de estos niños y también encontraron el acta de defunción de Mary, que decía que había fallecido en Dublín el 24 de octubre de 1932 a causa de gangrena, pulmonía y toxemia. Con toda esta información, Jenny encontró a uno de los hijos de Mary. Este hombre, que ya era un hombre, se puso en contacto con 3 de sus hermanos. Claro, ya ninguno era un niño, ya tenían entre 60 y 70 años, todos, ¿no? Jenny se reunió con ellos, estuvieron hablando, le contó pues cómo había sido su vida, cómo Mary siempre había estado presente en su cabeza. Les contó cómo ella visionaba la casa donde habían vivido con su madre. En efecto, ellos le dijeron que sí, que era así su casa. Les dijo lo del conejo, ese conejo que habían cazado y que le habían enseñado a su madre a través de la ventana. Ellos se sorprendieron, ¿cómo recordaba eso? Y también les contó que veía en su cabeza a Mary muchas veces en el embarcadero. Y en efecto, sus hijos le dijeron que sí, que su madre iba frecuentemente al embarcadero. Uno de los hijos le dijo: «Te diré por qué recuerdas ese embarcadero. De niño solía hacer de caddy en la isla para los jugadores de golf y al anochecer mi madre me esperaba en el embarcadero para regresar juntos a casa. El manto que llevaba la protegía del intenso frío». Los hijos de Mary le contaron a Jenny que en efecto su vida de niños pues había sido difícil, que su padre había tenido un buen trabajo pero que se gastaba todo en el bar, que los maltrataba a ellos y a su madre con la correa, que habían pasado muchas penurias, mucha hambre y que por eso su madre había fallecido con esa pena, ¿no? Siempre pensando en qué iba a ser de sus hijos, porque sabía que el padre, pues que no valía un duro y que no los iba a cuidar como se merecían. Y por eso la pobre Mary a sus 35 años había abandonado este mundo con esa profunda pena. Jenny ya podía estar tranquila, escribió un libro sobre todo esto y se dio cuenta de que aquellos niños y niñas que ya ahora eran hombres y mujeres hechos y derechos, habían sabido sacarse las castañas del fuego, habían sobrevivido y ya tenían todos una vida hecha, así que ella ya podía quitarse esa preocupación de la cabeza, ¿no? Estos niños ya hombres y mujeres adultos vieron en Jenny a su madre Mary
reencarnada, una vez más preocupándose por ellos. Y se dieron cuenta, o se lo tomaron así, como que su madre, Mary, había hecho lo imposible por volver a encontrarse con ellos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte si no estás suscrito, regálame un like si te ha gustado este vídeo y cuídate mucho porque si tú quieres nos vemos aquí muy pronto. Chao. ¿Qué piensas de esto de la reencarnación? Cuéntame en comentarios.